Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos un día más al canal. Nada, hoy os voy a enseñar, como no sé si lo veréis antes o después que el otro día enseñé unos tags que hice, entonces ahora os voy a enseñar unos mini tags que son súper chulos. No son todos los que hago, ¿vale? Porque es que mis hijas ya han volado los que he hecho, se los ponen en las mochilas, se los van cambiando cada día. Entonces de los que tengo aquí, algunos sí que los hago y yo creo que me falta uno de estos. Mira, este es uno con distintas técnicas. Esta tiene como irisado, se ve súper chulo con el perrito, la frasecita, y por detrás igual, con estos manchurrones así a pincel que me gustan mucho. Este es otro, esto es con unas maderas que tengo yo y están fenomenal. Luego le eché purpurina, que no se apreciará en la cámara, no sé, a ver. Sí, ahí se aprecia un poco, ¿veis? Antes de que se secara la pintura le apliqué purpurina. Creo que este también lo hago en el vídeo, ¿vale? Con las estrellitas, hice un degradado así y por detrás igual. Y este no le enseño en el vídeo, pero lo haré próximamente, que es igual, pues con gasa. ¿Veis qué textura queda más chula? Las estrellitas y por detrás en acuarela. ¿Vale? Se puede hacer mejor, lo que pasa a mí me gusta más así que se vea efecto acuarela. Y nada, estos son unos mini tags pues, para poner en los regalitos de Navidad, está muy bien, para regalar incluso. Os voy a dar unos mini vídeos así de cositas que podéis hacer en Navidad para regalar, que sean rápidas, eso sí, lo voy a poner como a cámara rápida, pero que lo veáis bien. Y ya está, y nada, que me dejéis en comentarios siempre todo lo que queráis, si me queréis preguntar algo, si me queréis hacer alguna sugerencia, que yo estoy abierta a todo. Entonces nada, daros un besazo, vamos, un besazo enorme. Hasta luego. Vale, voy a hacer una serie de vídeos distintos, así cortitos, para posibles regalos de Navidad, y me voy a basar un poquito en los tags, que los tenemos un poquito abandonados y la verdad que es un detalle muy bonito y barato, ¿vale? Entonces en cada vídeo voy a usar diferentes técnicas. Este, por ejemplo, pues lleva una gasa debajo, no sé si lo veis, pero este ya lo haremos más adelante. Hoy voy a utilizar, por ejemplo, pues, mirad, luego tengo este, o sea, vamos a ir haciendo, pues, diferentes estilos. Este con una gasa debajo, veis que queda súper chulo. Este también lleva la gasita. A ver, así. Esto es nieve. Pues diferentes texturas y para ver todo el material que tenemos en casa y que podamos utilizar. Vale, hoy van a ser las acuarelas de estas, pueden ser las cajitas, acuarelas líquidas, y vamos a meter también los nubos estos, que yo tengo un montón, se me están secando y los quiero aprovechar. Entonces pues vamos a utilizar esto básicamente. Otro día lo haremos con pinturas, con stencil, pues con un montón de cosas. Así que nada, si os interesa el vídeo, pues quedaros, que ya empezamos. Voy a cortar, vamos a hacer los mini tags estos, que son una pocholada, y miden 4,6 por 6,8. Yo voy a usar el bloque este, y hemos dicho que es 4,3, no, 4,6 por el largo este, por 6,7. Vamos a hacer 3.
Vale, aquí lo que hago es que ya tengo los 6 trozos de papel cortados, 2 para cada cara del cartón. Cojo las acuarelas y estoy buscando un pincel de agua. Tengo ahí también un frasco de cristal pulverizador por si me hace falta. Cojo con un pincel de agua el color como rosita morado así y decido hacerlo en la base de corte, ya que lo voy a mezclar con el nubo, para así que no se me quede pastoso lo que es en la lata. Estoy cogiendo el nubo que es el color Peony Pink y ahora con una espátula voy a echar un trocito para mezclarlo con el pincel junto con la acuarela. Y esto nos va a quedar lo que es un tono, como se dice, metalizado. Lo mezclamos bien. Le vamos dando al papel de acuarela con el color que deseamos y lo vamos esparciendo con el pincel. A mí me gusta que se noten las pinceladas, por eso no lo hago demasiado perfecto. Me parece más bonito como queda así, no tan perfecto. Iba a darle por la parte de atrás, pero me he dado cuenta que va pegado a un cartón. Entonces vamos a hacer dos iguales, uno para la parte de adelante y otro para la parte de detrás. Tengo que colocar el ángulo de la cámara mejor porque no sé si es porque lo pongo muy cerca, claro, tengo poca visión, o es que el otro día moví la cámara y ya la tengo que colocar otra vez. Ahí repaso un poquito para dejarlo un poco imperfecto. Aplico el color azul en la base de corte, no lo estáis viendo, pero bueno, igual que antes lo aplico. Como me interesa que veáis de cerca las cosas que voy haciendo, pues por eso lo acerco. Este es un azul, no sé cómo se llama, lo pongo ahí para que lo veáis y está muy seco. Entonces tengo que coger un cachito y moverlo bien. Igual con el pincel trabajarlo hasta que se deshaga. Pues nada, lo sigo mezclando y ahora cojo otro cachito de cartulina, vamos, de papel de acuarela y le voy haciendo el mismo fondo que con las otras. Nada, limpio la base de corte, veis que se limpia fenomenal, no sé si lo digo antes también, y ahora voy a aplicar las acuarelas líquidas. Están muy bien porque con una sola gota cunde muchísimo, y aplico el morado, el naranja y el rojo.
Cojo el frasquito y le echo un poquito de agua para que los colores se mezclen un poco entre sí. Ya veis que con 3 gotitas es suficiente para aplicarlo en el tag. Voy a hacer como un degradado que empiece en más amarillito y acabe más anaranjado. Voy subiendo el color hacia arriba y ahora empiezo aplicando el naranja por debajo, pero lo aclaro con amarillo. Me parece que ha quedado un color muy bonito. Hago lo mismo en la parte de detrás. En este caso he empezado con el amarillo y voy a hacer el degradado hacia el naranja. Luego no sé si finalmente los pego amarillo abajo, naranja arriba o al revés. Eso ya es a gustos, es indiferente. Veis que me ha sobrado un montón de cantidad que no. Vale, las dejo las piezas ahora que se sequen y mientras tanto voy a cortar los 3 cartoncillos del mismo tamaño que la cartulina o el papel de acuarela. Para ello voy a utilizar la tabla esta de estampar de la marca Artemio. Ya sé que os tengo que hacer la review, así que me pondré en ello. Voy a estampar esos sellitos de Navidad que son animalitos con gorritos de Papá Noel que me parecen muy chulos para los mini tag. Cojo un papel de acuarela y coloco los sellitos. Bajo el cristal, el plástico este y subo los sellos, le aplico la tinta Memento porque los voy a colorear con Copic. Repito la operación tantas veces como vea que me hace falta y que queda bien. Estoy mirando y le falta un poquito al primero. Limpio los sellitos con una toallita, se limpian muy bien y los retiro. Los corto para colorearlos mejor. Entonces voy a coger los Copic y voy a elegir los colores que voy a utilizar. Voy a utilizar rojo para los gorros de los animalitos. En el caso del perrito voy a utilizar color marrón claro y un marrón un poquito más oscuro. Y creo que es el N1, que es un tono gris muy clarito para lo que es el bordecito del gorro y el hueso.
Termino de colorearlo y ahora con un lápiz voy a hacer el contorno del perrito. Yo tengo los troqueles, ¿vale? Pero como quiero que veáis cómo se hacen las cosas, pues decido hacerlo así, dejando un margen, el margen que queráis dejar, que se os vea blanco por el filo. Entonces yo lo decido así para que lo veáis vosotros. Ahora lo recorto y después lo borro, lo que es las señales que se me han quedado de lápiz, y así hago todos. Vale, termina de pegar los papeles y ahora voy a cortarle las esquinas. Como tengo la córner, pues se las hago a todos. Y ahora lo que voy a hacer es pegar, mirar cuál es el que quiero en cada parte, vamos, en qué muñequito vamos a poner, en qué orden, y pegarlo con el pegamento. Y ahora lo que hago es coger la córner y con la Crop-A-Dile, y con el agujero grande voy a hacer un agujerito en el centro del tag. Ahí se me queda enganchado un poco. Hago los tres iguales.
y ese también se me engancha, no sé por qué. Vale, aquí cojo de otro sello la palabrita esta que me gusta, que pone love, y la estampo arriba de los tags. Ahora tengo un percance y se me escurre el metraquilato y se me queda ahí, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo intento arreglar y lo estampo otra vez. Pero así en el lateral tampoco me disgusta que se haya caído ahí. Así que bueno, lo vuelvo a sellar y ya pues se queda más o menos bien. Y hago lo mismo con los otros dos. Vale, aquí ya termina de ponerlas. Ahora lo que hago es coger los sellet y pongo uno de cada color, según le vaya pegando. Me da mucha rabia el que se vea tan mal el vídeo, porque no sé por qué esta vez, el otro día saqué la cámara y la quité, y ahora al ponerla pues se ha puesto un ángulo muy raro, lo tengo que ver. Porque claro, aunque os lo intuís, más o menos se ve, pero bueno, me hubiera gustado que se hubiera visto del todo. Aquí estoy cambiando porque el otro día hice una prueba, hice más para mi hija y los hice con eyelet chiquititos, pero es que luego entran muy mal las cadenas, así que esta vez los hago con los grandes. Los cierro. Y ahora voy a cortar lazos y ponerlos cada uno de su color. Pues nada, aquí me queda el último para hacer, y primero anudo un lazo que es el amarillo y después para la siguiente lazada meto entre medias el rojo y el de lunares y lo vuelvo a anudar. Corto las esquinitas y les coloco la cadena. Nada, es muy sencillo de hacer, ya habéis visto que no tiene nada, con trozos y retales de cartones que tengamos y trocitos, pues podemos hacer estos tags tan cucos que podemos regalar estas navidades o a los amiguitos de las niñas o los nenes, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy chulo, ahí alejo para que lo veáis bien y que es fácil de hacer. Veis que se ve como nacarado, al hacerlo con las nubo metalizadas pues se queda así. Este no, este es con las de Vallejo y este también se ve un poquito. Entonces nada, solo deciros que si os ha gustado deis a like, compartáis y os suscribáis a mi canal. Un besazo a todos, hasta luego.